sirvió para que todo lo que esté en la construcción de su proyecto de tesis doctoral esté muy claro en la parte fenomenológica. Si usted no está claro, después de esto, renuncie. Porque esto fue una clase magistral. Estudie, exacto, porque esto fue una clase magistral. No tenemos por qué cansarnos, vuelvo a decirlo. A mí no me gusta colocarle esto a los ponentes, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto porque aún cuando estamos medidos en el tiempo, tenemos que aprovechar también de estos momentos que poco se dan. Doctora Ana Méndez Garagoso, mi casa está a la orden. Digo a una carnicería que venga carne barata, yo le puedo hacer una parrilla en mi casa, que se va a conversar. Igual la doctora Norelia Saturnini, igual yo estaría dispuesto a sentarme con cualquiera de ustedes a seguir escuchándolos. Así vamos a recibir al doctor Oscar Javier Barragán Abreu, doctor en Historia, profesor asociado, representa el Instituto Pedagógico de Arquitectura del Tránsito Figueroa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Adscrito al Centro de Investigación, Contexto y Praxis Socioeducativa, pertenece al Departamento de Formación Docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, docente de las cátedras de Introducción a la Filosofía, Sociología de la Educación, Ética y Docencia, Filosofía de la Educación, Epistemología y Educación. Su línea de investigación es de la hermenéutica de los textos clásicos desde la perspectiva fenomenológica de Martin Heidegger. No se pongan bravos, señores, disfruten. Sí, hay caras largas. Yo estoy aquí, ustedes me miran a mí y yo estoy sonriente. Yo los miro a ustedes y veo caras largas. Vengan a disfrutar. Cero estrés. No voy a leerla toda tampoco. Yo quiero compartir un poco acerca de la fenomenología y retomar un poco lo que está haciendo Medero, un poco lo que está haciendo el profesor Garagoso, que me parece muy interesante. Hay mucho que conversar, muchas cosas que hablar. Sin embargo, bueno, yo voy a tratar también de medirlo un poco por el tiempo. También un poco pues tratar pues de adaptar pues el lenguaje fenomenológico a veces es un poco pesado. Bueno, pero tratar pues de, como decía el profesor Garagoso, pues vincularnos también con lo que es la vida. Cada uno de nosotros, bueno, tiene un mundo lleno de significados, pues. Mi mundo ahora lleno de significados está muy triste a morir. Yo me siento muy triste realmente. Por supuesto, las circunstancias que estamos viviendo pues a nivel nacional. Es una situación bastante difícil y, sin embargo, pues estos encuentros son muy necesarios. Yo le doy las gracias por la invitación, porque eso me anima a mí como profesor acá de UPEL
de verdad pues a compartir, pues a investigar, a alentarnos y a despertar la pregunta, pues si el doctor Nereo, o sea, esa pregunta filosófica, cómo reacatarla en cada uno de nosotros. Porque reacatar la pregunta por el ser no es nada más algo metodológico, algo que también para el doctor Nereo, pues, a veces el metodologismo, los pasos, a veces nos puede traicionar un poco las investigaciones. Pero, o sea, reacatar la pregunta por el ser no tiene que ver nada con algo formal, de algo así como que dependiese nada más de la educación formal o de un posgrado. O sea, reacatar la pregunta por el ser se refiere a reacatar nuestra propia esencia como seres humanos. Porque reacatar la pregunta por el ser es una actitud. Es una actitud, y es una actitud gratuita, es una posibilidad que está en cada uno de nosotros. Y es totalmente gratis. Es totalmente gratuita. Es raro que nos digan eso, es raro que nos digan que es gratis. En un mundo donde todo está mediatizado, inclusive hasta el sexo y el amor, todo está mediatizado muchas veces por el dinero, y el dinero a veces nos perturba nosotros y nos quita, nos deja nos prohíbe de ver las cosas como son, en su sencillez. Y entonces la condición del ser humano es muy extraña, ¿no? Por un lado tenemos esa posibilidad de reacatar la pregunta por el ser, o sea, de ver las cosas como son, sencillamente así, pues. Pero por otro lado es tan difícil ver las cosas como son, porque entre las cosas y nosotros hay prejuicios, hay un lenguaje, hay una cultura. Si yo me quiero comunicar con ustedes, por ejemplo, con cualquier ente, yo tengo que adaptarme inevitablemente a una cultura. Yo tengo que decir, de este ente tengo que decir el libro. Suena algo muy natural, mas no es natural. O sea, cuando yo hablo del libro me inserto en toda una cultura, en todo un lenguaje, en toda una tradición histórica, y entonces me tengo que expresar en español, en castellano, y eso no es nada natural, pues. Entonces entre las cosas y nosotros hay hay obstáculos, hay prejuicios, hay una cultura también. La cultura en sí misma no es mala, pero el problema viene que cuando la cultura se petrifica, cuando el lenguaje se petrifica, viene el problema. Entonces cuando nosotros petrificamos el lenguaje, el problema es que al petrificarse el lenguaje nos petrificamos a nosotros mismos también, nos cosificamos, que decía la doctora Garagoso. Bien, entonces bueno, nuestro mundo se vuelve vacío. Entonces reacatar la pregunta por el ser no es, repito, cualquier cosa. Si el ser humano no reacata la pregunta por el ser, nos volvemos máquinas. Somos máquinas. Que somos tratados como objetos, es lo que quiero decir, pues. Entonces, en ese trato del ser humano como objeto, no podemos trascender. Y al no poder trascender, ocurre todo, la raíz de todos los males ocurre por ello. Que una alumna me preguntaba, pero profesor, ¿cómo es posible que un delincuente le dé con la cacha de una pistola a una niña de 7 años? ¿Cómo es posible eso? Eso tiene que ver con la pregunta por el ser. Entonces, todo lo que ha planteado el doctor Nereo, la doctora Garagoso, y lo que yo voy a plantear acá también, a pesar de que puede sonar a veces abstracto, a veces fenomenológico, a veces hay unos términos que no son sencillos, sin embargo, todo eso pues se refiere pues, a cosas que nos atañen muy de cerca a nosotros. Entonces, ven, yo voy para que descansemos un poquito el discurso, yo les voy a pedir que observen la pintura. Esta pintura es de Rembrandt, un pintor holandés del siglo XVII. A mí me interesa mucho que la observen porque el planteamiento que voy a hacer tiene que ver con lenguaje, con sus orígenes metafísicos, y tiene que ver entonces con la relación del lenguaje con la presencia, lo que es la usía, pues. Es un tema muy importante para Heidegger. Yo voy a basarme mucho en Heidegger, como dijo la profesora Garagoso. Sin embargo, hay cosas, bueno, que yo planteo desde Heidegger, pero ya son planteamientos propios, pues. Entonces ya me desligo un poquito también de Heidegger, pero mantengo esa comunicación. Entonces, bueno, miren, esto es una pintura sencilla, pues. Yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué ven ahí? Pues, ¿qué vemos en esa pintura? A ver, pues.
Vamos a ver, pues pidan la palabra, a ver, no tengan pena, que vamos a ver. Bueno, yo interpreto allí que como que ellos están diciéndole o contándole a Jesús su vida, que Jesús le está haciendo como el juicio a un político, de repente, padres. Hay como un compartir ahí, ¿verdad? Hay un compartir, pues. Y ahí es un grupo de personas, está Jesús ahí. Pensamos que es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es Jesús? Pudiera ser otra persona, ¿no? Pues, bueno, pero estamos casi seguros que es Jesús. No, tranquilo, bueno, si Rembrandt sí se refiere a Jesús, sí. Es Jesús, ¿no? Pues. Por el aura, ¿no? Pues. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le llama la atención de la pintura? La actitud de compasión que tienes ante lo que ellos le están diciendo, la actitud compasiva. Muy bien. ¿Por qué ¿en qué ve la compasión, profe? En todo su lenguaje corporal, Sí. como él descansa los hombros, mira hacia un lado, parece que está oyendo cosas y dice, Señor, perdona lo que no saben lo que dicen. Muy bien. Sí. Muy bien. Me lo ocurrió demasiado, ¿eh? No, pero sí, ya vamos a hablar un poco de eso, sí, pues. Sí, uno observa la figura central de Jesús, pues, y uno ve que es una apertura, él está en una situación, ¿verdad? Pero como, digamos así, como comprensiva, de un poco de resignación también. ¿Qué más? Y la luz. Yo veo a la señora que está parada, yo no veo así como consternada, sino que haciendo como un tratamiento con una consternación. Sí. Está como increpante. Y es que tiene que haber consternación, ya van a ver por qué, pues. Sí. Claro que hay una consternación, o sea, ya vamos a hablar un poco de eso, pues. O sea, hay un abrumamiento, hay algo que, ahí sucedió algo. Eso es un acontecer, pues algo histórico sucedió ahí. Que ya vamos a discutirlo pues ahorita a continuación, pues. Pero por supuesto que en todo acontecer, cuando acontece el lenguaje, porque el lenguaje no es una herramienta, que es una de las cosas que planteamos acá, pues. El lenguaje no es ninguna herramienta, el lenguaje es un acontecer, pues. Entonces en ese acontecer del lenguaje, bueno, pasa algo, pues, y ahí pasa algo, pero eso que pasa ahí no es cualquier cosa, pues. Hay algo que se alumbra, vamos a adelantar un poco eso, algo se alumbra, ¿sí? Claro, Rembrandt, con la maestría de Rembrandt, pues él utiliza el claroscuro y este tipo de cosas. Pero también hay una parte afectiva en esa consternación. O sea, en ese acontecer no es frío. Porque ya hablamos del mundo de la vida, todo esto pues que olvida un poquito Husserl y que Heidegger lo retoma. No es algo frío en el acontecer que pasa ahí, pues. Eso nos ha pasado a todos. Yo les voy a adelantar lo siguiente. Eso que sucede en esa escena nos ha pasado a todos nosotros. Claro, yo tomo un ejemplo acá de esta pintura, un poco la parte religiosa, pero vemos un poco lo religioso, lo católico, en fin. O sea, estamos hablando acá de la parte ontológica, ¿no? Del fenómeno del acontecer de algo acá, pues, del lenguaje en este caso, pues. Estamos diciendo que no es frío, o sea, hay una emoción, nos emocionamos, o sea, nos abruma o nos preguntamos también por ello. Pero la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa ahí, Dios mío? ¿Qué sucede ahí? Hay expresiones extralingüísticas muy evidentes como preocupación, Sí. cuando uno de los actores está centrado en Jesús y comienza afianzando en su preocupación. Hay algo que rebasa, o sea, hay algo que los rebasa. Ellos, Una preocupación extrema. Ahí hay una preocupación. a ellos se quedaron boca abierta. Hay algo ellos tenían pensado algo, tenían en la cabeza algo, pero hay algo que los rebasa y rebosa también, pues. Hay algo que ellos no pueden controlar. Yo quisiera que ustedes retuvieran esa idea también ahí, porque es fundamental, pues. ¿Okay? Pues ya vamos a desarrollar un poquitico más esas inquietudes. ¿Okay? Por aquí, levántalo. ¿Dónde está para que no los veo? Bien. Ok. Vean que yo soy muy miope. Veo que en este caso Jesús tiene la iluminación en el aura que va a dar respuesta a esas cosas que ellos tienen en ese pensamiento. Entonces creo que también que ya lo van tomando nota. Sí. Entonces creo que la respuesta que está generando Jesús es para que ellos resuelvan el mismo proceso. Muy bien, o sea, en eso que está aconteciendo ahí con Jesús y sus discípulos, hay una respuesta. Solo que esa respuesta no es oral, porque aunque a ustedes les parezca un poco loco, no, pues vamos a hablar del lenguaje, pero como que el lenguaje no es oral. En este caso, Jesús no abre la boca ahí, en ese momento, pues. O sea, él no le, o voy a aclararlo, pues.
él no les está dando una respuesta lógica, apofántica, vamos a decirlo así. Él no está dando una respuesta lógica de algo, sino que la respuesta que están dando es algo que él mismo está haciendo, o algo que sucede entre varios ahí. O sea, ¿cómo decirles, pues? O sea, no es una respuesta conceptual, es lo que les quiero decir. No es un concepto lo que está dándose ahí. Sin embargo, lo que acontece ahí es una respuesta más contundente todavía que toda respuesta conceptual. ¿Okay? Yo les voy a dar un ejemplo. Yo les puedo dar un concepto de acontecer. Acontecer, 2 puntos. Dice, lo podemos buscar en el diccionario, inclusive. Eso no habría problema. Pero ese acontecer que sucede en esa escena y que nos ha pasado a todos nosotros, simplemente que yo estoy colocando un ejemplo genial de Rembrandt, me refiero al genio de Rembrandt, pero eso nos ha sucedido a nosotros. Esa respuesta es más contundente que una respuesta conceptual. Le voy a poner otro ejemplo, un ejemplo paralelo al de Rembrandt, al de Jesús con sus discípulos. Le voy a poner un ejemplo bastante ordinario. Un día llega una chica, ¿verdad? Y ella está en autobús y pasa por una parte suburbana de la ciudad y ella ve una plaza. Imagínense la escena, ¿no? Ella ve una plaza. La plaza es fea, es cochina, ahí voy los borrachitos, es horrible. Si fuera por ella, cambiar esa plaza o la quitara de ahí. De esa plaza no le gusta. Pero como la vida es la vida, y estamos hablando del mundo de la vida también, ¿no? Estamos tratando de retomar eso, la fenomenología en el mundo de la vida. Como la vida es la vida y a veces no la podemos controlar del todo, podemos planificar, ¿cómo no? Pero a veces hay cosas que exceden la planificación. Entonces sucede que esa muchacha un día cayó en esa plaza, no se sabe cómo, y tuvo ahí una escena amorosa. Y bueno, imagínenla, ¿no? Un despecho o se besó, en fin, pero fue algo muy bonito, fue algo fundamental, crucial. Ella no lo esperaba, ella no se esperaba caer en esa plaza, pero por cosas del destino cayó ahí. Bueno, al otro día, después que sucede eso, la muchacha regresa, vuelve a pasar, vuelve el mundo de la cotidianidad. Ese mundo de la cotidianidad por un momento se desplomó y se abrió hacia algo magnífico, maravilloso. Pero de repente otra vez se volvió a cerrar y la muchacha cayó otra vez en la rutina. Y al otro día pasa otra vez por la plaza. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cómo creen ustedes que esa muchacha va a ver esa plaza? No hablamos anteriormente de la significación también, que lo nombraron también acá los doctores. Ahora, ¿cómo va a ver esa muchacha esa plaza? Entonces, claro, en la fenomenología nos detenemos, que es mi sugerencia, esos fenómenos que nos ocurren que son tan sencillitos. Que el doctor Nereo jugó un poco con la palabra así de carácter también, pues, que a mí me dio mucha risa y me llama la atención también cómo nosotros utilizamos el lenguaje de manera mecánica y no nos damos cuenta, ¿no? Pues, pero la idea es detenernos entonces en esos fenómenos que no son casualidad. O sea, pasan por algo, hay leyes complejas en ellos. A esa muchacha le pasó algo magnífico, pero eso tiene leyes ontológicas debajo de todo eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿no será que esa muchacha se consiguió con la presencia de algo? ¿No será que presenció? O sea, que un ente se le puso de frente a ella. Realmente un ente de frente. Porque hay un problema, o sea, pasa lo siguiente. O sea, vamos a adelantar también algo acá por razones de tiempo. Hay algo que plantea Heidegger que se llama el Vorhaben. Heidegger plantea algo, o sea, yo voy a tratar de resumir un poquito palabras, pero Heidegger dice algo así. Dice más o menos como que en el mundo cotidiano, en el mundo del día a día, nosotros no vivimos el presente, sino que vivimos desde un mundo ya acontecido. Yo les puse el ejemplo del lenguaje, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Ustedes van a responder a mí, no, el libro, es un libro, Dios mío. Pero cuando nosotros utilizamos la palabra libro no pertenece a nosotros, no la hemos creado nosotros. Hemos dicho que la tomamos de una cultura, de una tradición, nuestros padres que nos enseñan, en fin. Pero en el mundo cotidiano nosotros no vivimos desde nosotros mismos, desde nuestro propio acontecer. Nosotros vivimos desde el pasado. Pero esa muchacha en ese momento, en esa plaza, dejó de vivir su vida gris en el pasado y resulta que se encontró con un tú, con otro, y el otro se reveló a ella. Estoy colocando un ejemplo romántico bonito para que también se emocione, ¿no? Pues, claro, okay.
A todos nos ha pasado un poquito, algo nos ha pasado, o mucho de eso, bueno, eso depende de la biografía personal. Bueno, pero esta muchacha en ese momento, bueno, se abrió y un tú también se abrió a ella. Entonces, en ese momento, el mundo que la rodea a ellos desaparece y ellos aparecen y se encuentran entre sí, pues, y se muestran como ellos son en ese momento. Eso marca una huella indeleble. Entonces, bueno, volvamos acá un poco a la pintura también. Bueno, resumiendo un poco la historia de la pintura, aquí estamos hablando, pues esta pintura tiene como título Los discípulos de Emaús. Se refiere pues a dos personas que ellos, después que crucifican a Jesús, ellos regresan a su pueblo, como decir que van a Tamaca, pues, y van caminando, y en el camino ellos van muy tristes, pues. Pudiera ser como estamos muchos de nosotros hoy día, y entonces se le acerca un hombre que ellos no saben ni quién es, y comienza a preguntarles en el camino hacia ese pueblito que se llama Emaús, y les pregunta, bueno, ¿qué les pasa? ¿Y por qué están así tan tristes, pues? Y ellos comienzan a decirle, pues, o sea, tú no sabes, tú eres el único que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén, que mataron a Jesús, lo crucificaron, un hombre, bueno, profeta de Dios. Y él se hace, ¿verdad? Él se hace el tonto, se hace el que no sabe. Él se baja, él siendo divino, él se baja y se pone a un nivel inclusive más bajo que el de ellos. Y él dice, yo no sé qué pasó, dime, ¿qué pasa? Y él les pregunta como un niño. Y ellos se abren a él y comienzan a contar lo acontecido. Y entonces él comienza a explicarles, hay una hermenéutica ahí, y él comienza a interpretarle las escrituras y a decirle, y poco a poco, en el Evangelio dice que ellos van sintiendo un ardor en su corazón, ¿no? Lo dice así, pero no saben por qué. Ahí está aconteciendo algo, pero eso es el problema del acontecer en la presencia de las cosas. Cuando nos pasan esas cosas, en el momento no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Está pasando, pero no sabemos bien qué es lo que ocurre, pues. Bueno, entonces ellos los invitan, ya al atardecer, ellos los invitan a que se queden en su pueblo. Le dicen, bueno, quédate con nosotros, pues, porque le ha encantado como le ha hablado a esta persona, porque esta persona le ha hablado desde el ser. Ellos intuyen de que lo que dice esta persona es algo diferente a lo que ellos han escuchado muchas veces. Entonces ellos saben que hay una diferencia entre el hablar y el decir, pues. La gente habla, pero esta persona, pues usted es un maestro, usted está diciendo algo. De hecho, la palabra en latín dicere la usaban nada más los sacerdotes. Dicere, es decir. Y entonces, bueno, ahí sucede la escena, pues ya ¿la puede colocar? Sí, ya se fue. Bueno, entonces en el momento, pues que ellos comparten, en el compartir algo tan sencillo como es la comida, en ese momento entonces ellos se dan cuenta quién es Dios. Es el ser de este ente, de esta persona, se revela como esto. Eso nos puede pasar, y de hecho ya nos ha pasado a todos nosotros. Lo repito, aquí estamos colocando un ejemplo de una pintura, pero eso nos ha pasado a todos. Y en ese momento ellos se quedan boquiabiertos, se asombran, se estremecen, porque lo que sucede ahí es miren, siempre que aflora el ser al mundo, siempre que el ser llega al mundo, uno queda sin palabras, porque es maravilloso, es increíble, es bellísimo. El problema es que, si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cómo pudiéramos planificar eso, que se diera eso? Podemos prepararnos, ¿no? En Heidegger destaca mucho lo que es la escucha, por ejemplo, o el Seinlassen, por ejemplo. O sea, es el dejar ser, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Dice Heidegger, en otras palabras, nada. Seinlassen es un hacer nada, pues. Pero ese hacer nada no es un hacer negativo, pues. No es algo así como echarse en una cama, no se trata de eso, sino que es más o menos algo así como un dejar de planificar, un dejar de controlar, un dejar de dominar y un abrirse entonces al encuentro con el otro. Eso es lo más fácil del mundo, porque es gratuito, pero es lo más difícil del mundo, porque tenemos un ego, porque tenemos prejuicios, porque tenemos miedo también. Claro, yo tengo miedo del otro, por supuesto, yo me abro a otro, pero el otro me puede estar atracando a mí. O sea, tenemos ese problema hoy día.
Fíjense el problema a nivel nacional que estamos pasando. Yo salgo a caminar a la calle, yo salgo a caminar casi todos los días, no para hacer músculo, o sea, sino que salgo para botar estrés, no, pero yo noto a veces que me viene una persona, pues, y entonces o se cambia de acera, o se pasa por aquí, o si es una gente que está en un carro, se monta rápido y se va. O sea, imagínense el problema que tenemos acá en Venezuela hoy día. O sea, ¿cómo podemos surgir como nación cuando nos encontramos en tales condiciones? Pues no es sencillo. Pues. Bueno, yo voy a leer un poquito acá, pues entonces este artículo en torno al lenguaje. Ya cuando venga, no se asusten, ya cuando venga el tiempo ya lo cerramos, o sea, no tengo problema. Voy a leer acá, pues bien. Nuestro ser en el mundo se manifiesta a través del lenguaje. No es que en ciertos momentos comuniquemos y en otros no. El ser humano no puede no comunicar. O sea, el lenguaje es una condición, vamos a decir, a priori en nosotros, ¿no? Entonces el lenguaje es parte de nosotros, inclusive cuando no hablamos, hay un lenguaje también. El ser humano no puede no comunicar, incluso en nuestro más obstinado cerrarnos al mundo, ya estamos comunicando. Decimos y nos referimos siempre a lo mismo. Por ello, la comprensión cotidiana de este fenómeno como técnica de emisión, recepción y decodificación de mensajes resulta en extremo insuficiente. O sea, la comprensión cotidiana del lenguaje, como un emisor, receptor, ese tipo de categorías que utilizamos a diario, es insuficiente para el fenómeno del lenguaje. O sea, el lenguaje no es una herramienta que yo utilizo para tal y tal. Si conseguimos el lenguaje como una herramienta, nosotros mismos nos volvemos también un objeto, nos volvemos una cosa también. Y nosotros no somos, nos han dicho los doctores, no somos una cosa. No somos una cosa. Tenemos sentimientos, significados, anhelamos en el tiempo, vivimos un tiempo, pero no el tiempo del metrón griego, no el tiempo de la medida, sino el tiempo del crono. O sea, hay un tiempo del anhelar, del recordar, de que se nos presente algo. Entonces, el lenguaje no es una cosa. Su modo de ser fáctico histórico en el mundo siempre es desde ya una actitud ante esa dimensión comunicativa, ya sea incluso en el dormir, en el trabajar o el solazar, inclusive hasta nuestro sueño, hasta prohibido, que nos da pena contarle al otro. Inclusive ahí hay una comunicación con el mundo, soñamos el mundo y estamos abiertos al mundo, inclusive hasta en los mismos sueños. Es más, yo creo que a veces hasta en los sueños, yo creo que estamos más en comunicación con el mundo real, pareciera, ¿no? Pues Aristóteles tiene un tratado acerca de los sueños y Platón le da una importancia increíble en la República de los sueños también. ¿Por qué? ¿Será acaso porque al indagar más profundamente en dicho fenómeno lingüístico hallamos otros fenómenos más esenciales? Ciertamente el hombre moderno en su cotidianidad puede convertir y ya ha convertido al lenguaje en una técnica de dominio, de control, de manejo y de seguridad. No solo a ella, sino además a todo el ámbito de lo real en que ella se ve involucrada. Pero ¿acaso este fenómeno tan crucial del lenguaje se deja encerrar totalmente en semejante degradación? O sea, yo les pregunto a ustedes entonces, colocamos dos ejemplos. Un ejemplo, la pintura de Rembrandt, cómo hay un comunicar ahí. Colocamos el ejemplo de la chica, ¿verdad?, que se enamora en una plaza y que no lo tenía preparado. Y también ahí hay un lenguaje, hay una significación. Yo les pregunto entonces, ¿eso lo podemos controlar? ¿Se puede controlar metodológicamente? No es sencillo. Pero, ojo, o sea, tampoco estamos haciendo tampoco vamos a despotricar tampoco del método. O sea, no significa que no sean válidos los métodos. Claro que existen. Pero quizás los métodos entonces se tienen que abrir más al riesgo de lo que es la realidad, pues, a lo difícil y delicada que es la realidad. O sea, la realidad es mucho más peligrosa, emocionante, aventurera, riesgosa, todo ese tipo de palabras, de lo que un científico generalmente pueda calcular. Bien. Otra pregunta también, bueno,
tanto en el ejemplo de la chica como en el ejemplo de Rembrandt, de la pintura, yo les pregunto entonces a ustedes, si hay un comunicar, porque lo hay, ¿verdad? Hay un comunicar de Jesús con su discípulo y hay un comunicar de la chica con lo que le pasó, con el chico, la experiencia amorosa. Pero, ¿qué es lo que se comunica entonces en el lenguaje? ¿Qué comunicamos? ¿Qué comunicamos ahí? Compartimos, ¿verdad? Compartimos sentidos. ¿Qué más? Pensamientos también. Pues. Claro, muy bien. Percepciones de las cosas. Claro, que o sea, ahí muy bien. Pues. Son dos cuerpos, no se olvide eso. Pues. Hablando del cuerpo, sí. Hablando del cuerpo, hay un sentir, pero hay una corporeidad, hay una percepción, hay una emoción en ello. Pues. Hay, por supuesto, hay significados que se comparten. ¿Ah? Wow, sí, también los hay, porque claro, somos seres, solo que esos estímulos, cuando la comunicación está ascendente, el estímulo, vamos a decirlo así, no encuentro la palabra, se eleva, se sublima, sería la palabra. O sea, hay estímulos, por supuesto. Vamos a poner el ejemplo amoroso, un hombre y mujer. Claro que hay estímulos, claro que hay, vamos a decir, cosas mamíferas, por decirlo así. Pero cuando la comunicación es sublime, claro que sigue habiendo estímulos, pero hay un significado y entonces esos estímulos no son aislados. Claro que hay necesidades, pero lo que les quiero decir es que esas necesidades se subliman, se elevan, vamos a decirlo así, pues. Vamos a decir, no es una mera saciedad, yo lo voy a hablar un poquito más claro, pues. No son dos personas saciándose. Vamos a poner el ejemplo sexual, por ejemplo, en la cópula, que es muy diferente a lo que llamamos cópula a que dos personas hagan el amor, por ejemplo. Entonces, claro, hay algo muy diferente. Son dos concepciones diferentes. En una hay un saciarse, pero en la otra hay significados que se comparten. Pues, ¿ves? Entonces, claro, pues en el comunicar hay un compartir, pero para que se vuelva sublime tiene que compartirse algo que ya lo hemos nombrado mucho. Tiene que compartir el ser. Ya eso ya no tiene que ver con estímulos, no tiene que ver con algo palpable, el ser no se ve, no se toca. Y ahí yo quiero ir a una idea fundamental de Heidegger, retomando lo que dijo la profesora Garagosa. Claro, para que todo eso sea sublime, tiene que suceder el ser, pues. Pero, entonces la pregunta por el ser, ¿qué es el ser? Pues? Heidegger plantea algo así, pues el ser no es un ente. El ser no es una cosa, pues. El ser no es algo que podamos conceptualizar y colocar en un rodrigón, pues, o sea, encerrarlo y definirlo ya. Entonces ahí es donde viene el problema. O sea que, pero es por lo menos importante que lo planteemos, ¿no? Pues, o sea que hay una diferencia entre ser y ente. Ente, por ejemplo, un libro, un ente. Ente soy yo, eres tú, pues, seres humanos. Pues. Pero el ser no es. Y lo peor del caso, o lo más complicado del caso, es que los entes sin el ser no pueden llegar a ser entes. Si el libro no tuviese ser, no pudiéramos comprenderlo como libro. Porque el ejemplo del doctor Nereo, en el caso de lavarnos las manos, yo no puedo comprender el ser de la mano, por ejemplo. O sea, si no me apareciera el ser, yo no pudiera comprenderme como cuerpo tampoco. No pudiera comprenderme, ni llegar a ser, Heidegger inclusive llega al extremo de decir de que sin esa condición, el ser humano no es ser humano. O sea, hablando en otros términos, la condición del ser hace que el ser humano sea ser humano. O somos seres humanos porque estamos abiertos a eso. Yo sé que puede sonar un poco complicado y abstracto, pero bueno, recordémonos de la pintura, recordémonos del ejemplo de la chica. Ya estamos en el ser de las cosas. Lo que pasa es que es una condición que es un poco, vamos a decir, pues un poco compleja. Pues. Y hay otro problema también, pues, que eso es otro planteamiento de las teorías de Heidegger.
hay un lenguaje, estamos en el ser y estamos en el lenguaje, pero Heidegger concibe al ser humano de dos maneras, pues, en un modo impropio y en un modo propio. Entonces, hay un lenguaje cotidiano que es impropio, plantea Heidegger. Es un lenguaje que no habla desde el ser. Entonces, claro, en ese caso, pues el ser humano está preso del pasado, no acontece, históricamente no asume sus propias responsabilidades, sus propios poderes de decisión, ¿no? Sino que él está vendido a lo que es el otro, ¿no? Entonces en ese modo de ser el lenguaje no acontece. Heidegger pone el ejemplo, inclusive habla de la habladuría, por ejemplo, que eso lo vivimos todos a diario, todos participamos de ello, y habla inclusive de la escribiduría, el mucho escribir sin sentido, el mucho hablar sin sentido. Pero ojo, no es para que nos sintamos mal, ¿no? No es que algunos sean peores, que hablen mucho y otros no. Bueno, ay, Dios mío, porque a veces vemos ciertos tipos de personas. Sí, pero es una condición, dice Heidegger, de la cual participamos todos. Es una condición que, o sea, Heidegger plantea de que el ser humano en la cotidianidad está caído. Y en esa caída, en picada, cae el lenguaje, cae el estar a la verdad también. Ya no estamos a la verdad de las cosas. Cae también lo que es nuestra cosmovisión del mundo. O sea, nuestra cosmovisión del mundo también es caída, no es nuestra. Si yo le preguntara a ustedes rápido por dónde sale el sol, por el este o por el oeste, respóndame rápido, a ver. No lo piensen mucho. Por el este, claro, yo también respondo lo mismo. Entonces uno dice, bueno, por el este. Ah, pero yo les puedo corregir a ustedes y decirles, no, yo les puedo decir un poco de manera soberbia, no, apoyándome en la ciencia. Bueno, no, el sol no sale por el este, el sol no sale, es la tierra la que se mueve y tal. Ah, y ustedes dirían, bueno, pero ustedes se pudieran convencer muy bien, por eso sí saben, mire, por eso Concha le como nos convenció. Sí, pero yo tampoco he comprobado de que la tierra se mueve y todas estas cosas. Yo lo he leído en libros, yo lo he leído mucho, de que la tierra se mueve y estas cosas, pero yo no he hecho experimento real acerca de eso. Yo no tengo una experiencia real acerca de eso. Claro, yo me guío por lo que los libros me dicen. Sé que si yo camino de repente mucho, se pierde el horizonte y uno está atado en la orilla del mar. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo no lo he comprobado realmente. Yo me he estado ayudando por científico. O sea, es una condición que no me pertenece. Solo que como estoy en una época moderna, yo tomo de mi tiempo ese tipo de cosas también. Entonces, bueno, pero gracias a Dios hay una salvación. Pues. Ese mundo que está caído podemos reacatarlo. Podemos rescatarlo. Solo que Heidegger plantea de que en ese rescate, o sea, podemos vivir un lenguaje con significado, podemos acatar lo que es la pregunta por el ser y todas estas cosas, podemos trascender, podemos ser libres. Solo que Heidegger lo que plantea es que no es algo que pertenezca a nuestra propia voluntad simplemente. No se trata de algo así como que, bueno, yo me voy a prometer en la tarde ahora de que el profesor habló, ahora sí yo voy a ser libre y yo voy a escuchar al ser. Heidegger plantea más bien algo contrario, más bien bajar un poco la planificación, hacer una crítica al mundo moderno, el cual nos habla de control. Heidegger habla mucho acerca de la técnica como dominio y control. Entonces se trata de hacer una crítica a ello, a las raíces del mundo en el cual estamos, desde René Descartes hasta hoy día, inclusive pudiera ser más atrás, eso depende de ellos. Entonces hacer una crítica acerca de eso, y esta crítica no nos garantizaría inclusive el trascender. Sin embargo, nos pudiera preparar un poco en el sentido de que al activar la pregunta por el mundo en el cual vivimos, al activar esa pregunta, sin darnos cuenta, nosotros mismos ya estemos abriéndonos a otras cosmovisiones y a otras formas de ser también. Entonces, en pocas palabras, no se trata nada más de una metodología con herramientas, con este tipo de cosas. Se trata de que al nosotros preguntar por cosas esenciales, nosotros comenzamos entonces a liberarnos. O sea, pero la liberación no es de un día para otro. Bueno, Platón coloca unos 55 años para el rey filósofo. Algo así, pues. Entonces, la liberación de todo ello no es de un día para otro, implica un gran esfuerzo y pues implica un gran reto, pues. Y sobre todo liberarnos del miedo.
en otra parte pues, de Ser y Tiempo, Heidegger habla de que el gran obstáculo realmente para el trascender es el miedo. El miedo, pero ojo, no es un miedo a una película de terror o un miedo a no tener dinero, a quedarnos sin dinero hoy día, que son miedos válidos. Heidegger no se refiere a ello, sino que Heidegger se refiere a la angustia del estar a la muerte, esa condición del ser humano del no ser más, simplemente. No se refiere a una muerte biológica, sino que se refiere al hecho del dejar ser, de que llegue un cierto momento que ya dejemos de ser, o del enfrentarnos también a la nada, al no ser mismo. Ese enfrentarnos a la nada lo vemos a cada rato. Se nos manifiesta en la vida cotidiana con muchas cosas. Por ejemplo, nos miramos al espejo, yo cumplo años la próxima semana, ya yo cumplí 47. Bueno, y uno dice, wow, o sea, no soy eterno, no, me desgasto. O sea, ahí aparece también pues el no ser. Entonces, no, pero bueno, pero el no ser se manifiesta en una pérdida familiar. Se manifiesta de muchas maneras. Entonces, yo les recomiendo una conferencia de Heidegger que se llama ¿qué es metafísica? Entonces se pregunta por el tema de la nada. Entonces, de hecho, la metafísica para Heidegger es esa pregunta por la nada. ¿Qué es la nada? Si estamos acostumbrados a hablar de ente, Dios mío, pues ¿cómo vamos a hablar de la nada? Además, ¿cómo le podemos sacar provecho a la nada? ¿Ah? Quizá la nada sea una presencia, pero la presencia de la nada es extraña, ¿no? En el caso de la chica le pasó algo, pero ella no puede tomarlo, ella no puede controlarlo, ella no puede vender eso que le pasó, ella no puede vender esa experiencia, como no la puede manipular, no puedes venderla tampoco. O sea, la nada es una presencia, pero es raro. Yo quisiera terminar esta intervención con lo siguiente, ¿no? Pues no quiero cansar, pero fíjense lo siguiente. En la República de Platón, en el libro 6 de la República de Platón, generalmente en las obras de Platón, en los diálogos de Platón, Sócrates es el que controla y habla y tumba al otro, y entonces le refuta al otro, y Sócrates sale ganando. Pero en el libro 6 de la República de Platón ocurre algo raro, sobre todo hacia el final del libro 6 de la República. Ocurre algo muy raro porque entonces los discípulos comienzan a combinar a Sócrates, comienzan a preguntarle por algo, que él siempre lo ha hablado, pero los discípulos comienzan a preguntarle en serio. Le dicen Sócrates, le dicen algo así como que Sócrates, tú siempre estás hablando de otras personas o de otros, pero habla desde ti mismo. O sea, ¿qué es lo que tú crees realmente acerca de lo bello? Y Sócrates recula. Sócrates evita eso. Pues. No, o sea, Sócrates le dice, no me hagan hablar de eso, porque pregúntame de otras cosas, pero de eso no, por favor. Pues. Pero los discípulos se empeñan a preguntarle en eso. Entonces ocurre algo maravilloso, porque le dice Sócrates, bueno, ok, está bien, vamos a hablar por fin. Sócrates siempre ha hablado de lo bello y lo bello y lo bello. Y el ser humano y lo educativo tiene que guiarse por lo bello, y es la meta última de todo ser humano, sí, lo bello. Pero por fin, ¿qué es lo bello? Entonces Sócrates les dice, bueno, les nombra una palabra en griego que es muy importante, porque también nos puede dar un ejemplo de lo que es la nada, que sea la nada, ¿no? Y Sócrates dice, lo bello es amekaneton. Amekaneton es una palabra en griego que significa algo así, como que es algo extraordinario, incontrolable, no lo puedo mecanizar, no puedo manejarlo, no, es algo que abruma. Entonces, ¿qué podemos decir de la diferencia entre el ser y el ente? El ente es sencillo, el ente es una computadora, es un libro, nos sentimos cómodos con el ente, pero la nada, el ser, ¿qué es esto? Entonces, claro, cuando hablamos de la palabra mekaneton, podemos decir de la nada entonces que es algo extraordinario, que es algo infinito, que es algo que rebosa. Entonces, quizá esto nos lleva un poco también a la esencia de lo que es el lenguaje, pues. El lenguaje, yo anoté aquí un poco en esta reflexión, pues. El lenguaje es el rebosar del ser en su alumbramiento. Cuando el ser llega al mundo, o sea, a nuestro mundo, cuando alumbra, entonces el lenguaje, o vamos a decirlo de otra manera, cuando acontece el ser
y se alumbra en una experiencia de nuestra vida, eso nos rebosa tanto, nos emociona tanto, que nos hace, o sea, no encontramos cómo manifestarlo. Nuestro cuerpo, nuestras palabras también, pero se nota, no podemos, cuando el ser acontece en nuestra vida, no podemos ocultar. Nuestro rostro brilla, cambia, está metido el cuerpo, profe. El cuerpo mismo, como dice Aristóteles, el cuerpo mismo se vuelve un signo. O sea, no hace falta, vemos las caras de las personas, ¿no? Pues, entonces uno sabe, pues, si uno dice, Dios mío, pero es que no tengo palabras como. Ya para finalizar esta última parte, que no quiero que se vaya a pasar por alto, ahí vamos al mundo también, en el lenguaje no podemos dejar de hablar de los poetas también. Ojo, no me refiero nada más a los poetas de manera cotidiana, me refiero de aquellas personas que tienen una comunicación especial, un vínculo especial con eso del ser, con algo que va más allá, pues. Toda sociedad necesita de los grandes poetas, de los poetas. Un ejemplo, Rafael Cadena. Rafael Cadena, barquisimetano, ganó el premio, un premio Reina Sofía, ¿verdad?, de poesía a nivel hispanoamericano. Bueno, los grandes poetas, los grandes artistas, o llámese también profetas, como usted quiera llamarlo. Yo no me refiero a la condición de poeta cotidiana, me refiero a aquellas personas que tienen un vínculo especial con el ser. Yo generalmente hablo de artistas, bueno, porque puede ser un músico, puede ser, en fin, pues, el mismo un pintor, por ejemplo, pero también puede ser un científico, también puede ser un científico, ¿okay? También puede ser un científico. Pero hay personas que tienen una comunicación especial con ellos, y esas poquitas personas especiales, en una generación que pierden el miedo, rompen con los prejuicios y cambian la manera de ver el mundo. Un Einstein, por ejemplo, hablamos de la teoría de la relatividad, por ejemplo. Esas personas que se comunican con el ser, vamos a utilizar la metáfora, hablando de la metáfora también, la metáfora del pozo. Hay personas que van hacia el pozo y beben de esas aguas profundas y nos las llevan a nosotros hacia la superficie, y nosotros bebemos un poco de ello. Toda sociedad bebe de esos grandes personajes. Todo lo que nos rodea acá a nosotros está hecho de ellos. Todo lo que nos rodea a nosotros está hecho de estos grandes, yo les llamo poetas, por decirlo así ahorita, de estas personas que trascienden, pues, y acontecen, rompen un marco y nos entregan un mundo maravilloso a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Ese mundo que se nos entrega poco a poco se va petrificando, va cayendo. Ustedes han visto la salida de aquí del Cardenalito, o sea, la autopista, aquí mismo en la salida, ustedes ven los cortes de montaña que hay ahí. Ustedes ven que hay como unas capas. Bueno, ¿qué pensarán ustedes si dijéramos que eso hace 100 millones de años en el Jurásico era agua? Era agua. Agua con nodo, como ustedes quieran, pero era agua, pues era el fondo del mar. Bueno, eso era agua que chapoteaba, que habían seres vivos ahí. Pero poco a poco eso se fue petrificando, pues. Otra metáfora es la del volcán también, pues. Volcán, pues, toma desde el fondo de la tierra, viene algo que explota y sale y saca a la superficie y riega todo el valle alrededor y lo vivifica, porque se ha comprobado eso, ¿no? Porque todo lo que la lava bota, ¿verdad?, enriquece todo un valle, por ejemplo. Bueno, los grandes poetas sacan de lo hondo y lo llevan y calientan nuestro mundo, le dan pasión, como decía Nietzsche, pues. Nietzsche decía, bueno, pues, tú eres dinamita, de verdad, solo que no lo sabes, pues. Pero si tú descubres que tú eres dinamita, nadie te para. Entonces, bueno, yo me refiero a estos grandes personajes que se han convertido en dinamita. Hay un libro de Nietzsche que se llama, bueno, pues, El crepúsculo de los ídolos, o Cómo filosofar con el martillo. Un libro fundamental también. Entonces, bueno, yo quiero ir terminando un poco esta parte. No sé si hay alguna pregunta o algo, pues, pero... Sí, okay, está bien. Pues. Recuerden que las preguntas son al final, ¿no? Bueno, okay, está bien. Todas las presentaciones. Vengan a la anotación y preguntamos al final. Bueno, muchas gracias.
Gracias al doctor Oscar Javier Barragán Abreu, docente perteneciente al Departamento de Formación Docente del Instituto Pedagógico de Puerto. Bueno, ahora recibimos a Valentina Salazar, licenciada en Psicología y Mención Escolar de la UCB, a la doctora Luisa América Mendoza Suárez, profesora de idioma egresada de la UCB. Doctora en Educación egresada de la primera cohorte. En representación también de la doctora Ruth Oriana Pérez Rengel. Ellas vienen a hacernos parte del proceso vivencial durante la producción de criterio a partir de la fenomenología. No se pudieron conectar. No se pudieron conectar virtualmente. Ok, ya que por motivos personales la doctora Ruth no nos pudo acompañar, voy a hacerle la mano a la doctora Rogelis Castillo, quien de la mano del doctor Nereo Mendoza hizo su construcción doctoral. Adelante, doctora. Muy bien. Bueno amigos, quiero comenzar esta conversación porque el tiempo está haciendo que se están yendo y de verdad que suena muy cansón el ser repetitivo. La idea de este compartir que ahora vamos a hacer es conversar acerca de la experiencia que tuvimos al hacer un trabajo de investigación bajo este paradigma, será que se quiere llamar así. En este caso, claro, en mi caso me corresponde conversar sobre una tesis que se realizó en el año 2005, hace bastante tiempo, y en donde me correspondió ser la tutora y la tesista fue mi amiga y mi hija Mercedes Valentina Salazar. El otro aspecto que vamos a tratar tiene que ver con la doctora Risa, pero vamos simplemente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? En ese momento que nos atrevimos a hacer una investigación que tenía que ver con representaciones sociales, que era el trabajo el tema que manejaba Valentina. Ya ustedes escucharon que ella es psicólogo y realmente los trabajos de investigación se hacen sobre lo que tú manejas con mayor propiedad. Ahora, ¿qué era lo que más
se adaptaba o que correspondía hacer en este lugar que teníamos que hacer, pues tenía que ver con lo fenomenológico, que ya han escuchado bastante, y que tiene que ver con ese ir más allá de lo que la persona externamente representa e ir a eso que llaman ahora la conciencia. Un poco esa experiencia, quiero más bien que un poco Valentina les relate qué sintió ella, qué fue lo que ella hizo para que ese trabajo se tomara ese camino. Bueno, buenas tardes, porque ya son las 12 y pasadas. Como bien lo expresó aquí mi madre, colega y amiga María Teresa Herrera, yo soy psicólogo y soy psicólogo no solo de profesión, sino por convicción y por ejercicio. Cuando yo hice ese trabajo fue fundamentalmente por una idea que yo transité desde que me gradué de psicólogo, que tiene que ver con el concepto de las representaciones sociales. Es decir, que ese trabajo tiene que ver con mi ser y con mi hacer, porque yo me gradué siendo fanática de la psicología cognitivista. De hecho, bueno, en la UCB en esos tiempos éramos psicólogos creyentes, fehacientes de Jean Piaget, porque yo soy psicólogo escolar, y estábamos sustentados sobre la psicología cognitiva. Y en este transitar de mi vida, yo me casé con la psicología cognitiva. De hecho, hoy día hago terapias cognitivas. Y soy amante de Husserl, porque ese pensar sobre la conciencia y el develar lo que hay en la conciencia me llevó a mí a entender ese mundo subjetivo que hay en cada uno de nosotros y que se devela precisamente a través de todo un entramado existencial y vivencial, y que se refleja es a través de lo que es el lenguaje, de lo que aquí se ha dicho mucho sobre lo que es la ontología. Entonces, cuando yo hice ese trabajo sobre las representaciones sociales que tenían en esa época, en el 2005, de los valores de los docentes, fue toda una experiencia, porque yo quería saber qué pensaban los docentes sobre los valores. Recuerden que los valores siempre ha sido un tema muy en boga y muy de moda, por el hecho de que los valores tienen que ver con lo que nosotros somos, y los valores definen quiénes somos y qué hacemos. Cuando yo hice el trabajo, siempre recuerdo que yo pensaba que ellos estaban muy claros, porque se trabaja con entrevistas en profundidad. Yo uso entrevista en profundidad, y la entrevista en profundidad le permite a uno hurgar e indagar para que eso que está en la conciencia de verdad pueda ser revelado. Pero la entrevista bien llevada, porque no puede ser cualquier entrevista en donde, cuando la persona en su discurso empieza a reflejar una cantidad de elementos y de conceptos, de ideas, ahí es justamente donde está lo que es tu representación, lo que son tus imágenes y lo que son tus conceptos. Y cuando eso ocurrió, recuerdo mucho que yo juraba que ellos estaban muy claros. Bueno, y cuando se hizo el análisis, descubrí que no estaban tan claros, que estaban claramente confundidos, o no confundidos, sino que más bien ellos tenían unas ideas que no se vinculaban realmente con lo que era la visión de lo que los valores en esa época tenían que ser ni siquiera enseñados, porque en esa época se trabajaba con el currículum básico nacional y los valores eran eje transversal. Entonces los docentes tenían una concepción sobre los valores muy particular. El ámbito fenomenológico, como bien lo expresó mi querido amigo y colega, profesor Nereo, en donde en su exposición muy didáctica hizo y dijo que el ámbito fenomenológico nos lleva a una reflexión. Y efectivamente, al final de cuentas, eso fue lo que a mí me pasó, fue una reflexión sobre todas esas ideas y sobre toda esa actividad humana de los docentes de esa época.
De hecho, les digo que eso no ha variado mucho, porque las tesis que se han realizado sucesivamente, que tienen que ver con los valores, ese ámbito de los valores actualmente sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nunca se me olvida que en ese momento María me dice a mí que en una sola frase yo tengo que resumir esa tesis. Y la tesis termina con una frase que dice que la enseñanza de los valores docentes en el aula es una utopía. Y siguió siendo una utopía y actualmente es una utopía. Entonces, porque lo que he visto en lo sucesivo terminó siendo así. Bueno, entonces, en lo que se refiere al ámbito de lo fenomenológico, es una postura que desde mi punto de vista de lo psicológico se convirtió en una herramienta, además de interesante, fue una herramienta muy útil, porque las representaciones sociales te llevan a entender, porque es una postura cognitiva que la maneja Moscovici y Jodelet, que hablan de ese ámbito mental en donde los seres compartimos, porque la representación social te lleva a compartir en común lo que son ideas y lo que son conceptos, y la representación social que tuvieron en esa época los docentes era precisamente esa. Ellos no comparten valores, por eso es que esa conformación de la enseñanza de los valores era o fue en este momento una utopía, porque sencillamente no lo estaban considerando en el colectivo. Lo que hubo fueron representaciones de tipo individual. Y sí, se develaron significados, como bien lo dice la fenomenología, se hizo una profundización de lo que fueron sus representaciones, fue una reflexión de la conciencia, de lo que ellos tenían en la conciencia, y como dice Husserl, yo había hecho una interpretación de su concepto de lo que es la epoye, que tiene que ver con el develar de la conciencia. Y sí, a través de esa entrevista en profundidad, ellos hicieron, o se pudo hacer, se reveló lo que los maestros llevaban en la conciencia. Para mí esta paradigma es muy interesante, porque tiene que ver con lo que yo les dije al principio. Yo soy psicólogo en esencia, y creo profundamente y hago profundamente lo que es la psicología cognitiva, y es eso, el descubrir lo que cada uno de nosotros llevamos, porque refleja lo que somos. Gracias. Agradezco altamente que aún a esta hora ustedes estén aquí sentaditos escuchándonos, es una diferencia para nosotros. Demuestra pues el interés que tenemos de crecer. Yo lamento mucho que en mi tutorial ya la doctora Rupert no se encuentra acá, pero es por razones de salud. Me enteré hoy. En la mañana, a las 6:15 de la mañana, me colocó un mensaje que amaneció con fiebre, una virosis tremenda, y yo le dije, tranquila, quédese descansando, si se recupera, se viene. Pero si no, no se preocupe, que como siempre hemos hablado, usted toma lo que salgan. Y siempre fue así. Y aquí estamos, inclusive, reforzados porque el trabajo que nosotros hicimos, digo nosotros porque mi hermano Nereo y yo hemos trabajado siempre en junta, y sus tutoriados son mis amigos y también compartimos mucho. Rudy y yo le debemos muchísimo a Nereo el hecho de que nos acompañara en mi casa, en el pedagógico, cuando estamos buscando el camino. Esa compañía nos sirvió de mucho, entonces ella es un poco, fue tutoriada por mí, pero también por él. Rogelio Castillo, mi amiga personal, inclusive también tiene
Tuvo mucho mi compañía, se lo ofrecí con mucho cariño, porque yo soy profesora de lenguaje, de idiomas en general, y a ella le interesa mucho ese asunto, como a todos nos debe interesar. Bueno, ¿dónde me encontré yo, Ronnie? ¿Cómo ocurrió ese trabajo en coautoría? ¿Cómo ocurrió? La encontré en la Simón Rodríguez. Una vez que fui a trabajar allá con un curso llamado Paradigmas y Momentos Escriturales. Ellos iban a abrir un doctorado que finalmente no se pudo abrir. Y yo le dije, ¿por qué no te vienes a la UPE? Allí en el PIDE te vamos a recibir. Ella vino y aquí nos encontramos, nos seguimos encontrando, y yo sabía desde siempre que le iba a ir, inclusive la carta de recomendación que tienen acá, yo se la escribí, y si hoy leo lo que escribí en aquel momento, que la recomendé, digo, no me arrepiento, eso te lo dije, así fue, y creo que superó con creces mis expectativas, y las del PIDE. Bueno, ella me llegó ya al final cuando me dijo, yo quisiera que usted fuera mi tutora. Le dije, bueno, no tengo problema, vamos a trabajar juntas, y me dijo que ya tenía un trabajo adelantado en las tutorías que había hecho. Le dijo, bueno, me interesaría verlo. Se trataba del discurso pedagógico, me interesó bastante el asunto, pero también yo conozco las entrañas de donde estoy viviendo, y le dije que realmente dónde estaba ubicada ella respecto a la estructura del pedagógico, y me dijo que en el departamento de formación docente. Bueno, leí el trabajo, lo leí muchas veces con una lupa bien puesta, y pensé que tenía muchas debilidades en el trabajo. Yo no tengo esas cuestiones acá pensando en que iba a abordar sobre este asunto y trataré de resumir un poco lo que ella pensaba decir. El proyecto que ella llevó, ella estaba bien evaluado y bien alabado, y eso me lo dijo ella misma, y me dijo además, soy estudiante del máximo promedio, no he perdido ni un punto, ni el compromiso, pero bueno, trataré de estar a la altura. Y entonces, al leer el trabajo, lo leí desde mi casa. Ella esperaba que yo le respondiera rápido, demoré como unos 5 o 6 días para leer. Ella estaba muy ansiosa, porque su ego tampoco era como tan bajito. Y entonces me escribe, tan malo está mi trabajo, pero me ha contestado. Yo lo interpreté como ansiedad de su parte de saber qué pensaría yo, qué pensaba de lo que ya le he escrito. No le contesté, sino que le dije, pasa por mi casa y aquí hablamos. Se preocupaba aún más todavía, aquí hablamos. Entonces le pregunté, antes de que nada, que cuál creía ella que habían sido los aportes que cada curso le había dejado para elaborar su tesis doctoral. Cuéntame aquí, cada materia que viste, ¿qué te aportó? Lo conversamos suficientemente, una tarde larga que hablamos, y llegamos a la conclusión de que no había mucha alineación entre lo que ella había aprendido, o al menos lo que había tomado, y lo que necesitaba para hacer su trabajo doctoral. Lo que llama que esa harina arrimó a la brasa ese curso para fines de tu tesis doctoral. Y le dije, mi trabajo es así. Cuando yo llego al curso de la fundamentación, la leemos entre todos, y les digo, si en cada sesión de trabajo nosotros vemos que no ha pasado nada que favorezca tu futuro trabajo doctoral, perdimos el día. Cada vez que salgamos de una sesión de trabajo, nos preguntamos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo nos sentimos? A propósito de lo que tenemos que hacer, que es la imagen objetivo del asunto. Si un solo día no hubo contribución para eso, ese día lo perdimos. Entonces, quedamos en que había muchas debilidades.
que sentía que allí había mucha fortaleza también. Pero en algo más importante concluimos, porque le dije, mire, nadie debe investigar sobre lo que no conoce. Paradójicamente, pero es así. Si usted debe investigar sobre una temática es porque usted o la conoce, sabe en qué se está metiendo o se va a hacer experto en ello. Pero si no la conoce, mejor es que se vaya a hacer un tema que usted realmente domine, sienta realmente que eso es el fenómeno social, porque tiene que verlo como un fenómeno social. En este caso, usted lo puede abordar con propiedad. No se meta con lo que no conoce. Entonces me dijo que ella tenía que entonces que leer un poco más. Yo también ya leí tu trabajo y siento debilidades cómodas. Tú estás diciendo que vas a hacer un trabajo enfocado fenomenológicamente, pero esto que me estás trayendo es un marco teórico. Si es un marco teórico, yo creo que tenemos que empezar por entender qué es fenomenología. Bien pensado. Entonces nos pusimos y le hice una invitación que ella aceptó. La invitación es, vamos a estudiar juntas como si fuéramos niñas. Ella me miró así y me dio la cara y me dijo, ¿niña tú? Sí, vamos a estudiar como si fuéramos niñas. Y nos sentamos a estudiar. Fue tan delicioso saber que ella había aceptado mi propuesta y volvernos a sentir niñas de alguna manera, no cronológicamente, pero como niñas nos sentimos y aprendimos que realmente fue sumamente nutritivo hacer lo que los maestros llaman lectura dirigida, donde realmente nadie dirigía a nadie. Aprendimos con placer. Como ella sabía, supuestamente más filosofía que yo, porque ella trabaja en ese departamento de filosofía, yo no dejaba de conocerla porque siempre me interesaba. Comenzamos a compartir saberes desde ese momento. Y yo ya en 15 días entendí que ella tenía un capital inmenso y que podía crecer solamente empezando con las lecturas dirigidas, pero poniendo bajo sospecha lo que ella sabía. Porque cuando llegó, ella pensaba que ella se lo sabía todo, como decían los muchachos que se la estaba comiendo. Y realmente no era así. Entonces se volvió más humilde con lo que sabía. Me dio la oportunidad de aprender filosofía, muchas cuestiones de filosofía que yo sí las conocía. Finalmente me dijo, mami, porque ella me dice así, mami. Yo dije que no diga mami delante de la gente, pero no lo puedo revelar. Se me salió y lo digo. Le dije, mire, usted sabe filosofía. Le dije, no, es que todos somos un poco filósofos silvestres, filósofos de título, filósofos aficionados, filósofos porque nos gusta la aventura de pensar. Pero en general, el trabajo lo reenfocamos hacia algo que a ella le interesaba mucho, que a la academia le interesa mucho, que es, ¿para qué sirve la filosofía para la formación docente de los profesores? ¿Para qué les servía la filosofía? Lo pensamos, le consultamos al doctor Nereo y él dijo, me parece muy bien. Ella conversó con los estudiantes y ellos le hablaron sobre la filosofía, lo fastidiosa que era la filosofía, que las veces que no se acordaban, no sabían por qué Tales de Mileto. Después fue que ella les explicó, ¿y para qué me sirve saber que Tales de Mileto es de Mileto y para no ser un mejor docente? Fue realmente un acopio de información interesantísimo, pero ella tuvo que ver el asunto como un fenómeno social. Al verlo así, y a nosotros empezar, como le dije, vamos a doctorarnos de una vez, porque tú cruzaste muchas materias, pero no te has doctorado. Y le dije lo que siempre he dicho, doctorarse es un proceso que dura toda la vida. Se nos va a ella en doctorarnos y no lo logramos. Pero ella era un diamante que estaba totalmente en falta de escritura. Y comenzamos a trabajarlo, y yo realmente me siento orgullosa y estoy asombrada de todo lo que se pudo lograr. Cuando ella comenzó a aprender a filosofar, pero no en la teoría, a filosofar en caliente.
Y así se logró. Entonces repensamos nuestro objeto de estudio, revisamos las debilidades, nos dimos cuenta de que aquí paradigmáticamente ella no estaba tan ubicada como pensaba, y le dimos la importancia que a la vida cotidiana se le debe dar en este tipo de estudios interpretativos. Entonces ella llega y yo le digo que si bien ella ha sido siempre buena estudiante, tenía la mente cuadrada en el sentido del positivismo matemático, y que se tenía que soltar de esas ataduras porque la tenía muy atrapada. Aun cuando ella sí sabía que conocía sobre fenomenología, se mantenía atrapada allí. Cuando se soltó, entonces ahí empezó a pensar bien críticamente sobre el asunto. Hoy, alguien me decía hace como 2 o 3 días, ella sí es aguda de pensamiento. A mí los pelos se me pararon porque de verdad sí ella afinó mucho su pensamiento y sí tiene un pensamiento agudo, crítico, y yo siento que se lo debe mucho a ese proceso que vivió. Ella no manejaba los planos del conocimiento con toda la conciencia de lo que los necesitaba. Yo le dije que no solamente debe manejar el plano ontológico, epistemológico, metodológico, el ético y el político también, porque su asignatura o su tema tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, y aquí tiene usted que mirar. Bueno, lo hizo así, y realmente ella, creo que, como me dice siempre, yo me quité los lentes de suela que tenía cuando estaba amarrada a los autores. Yo no podía como soltarme de ellos, y le decía, no me extraña. Cuando yo tuve que hablar yo, porque me hacía responsable de la investigación que realicé, de la versión que realicé sobre la base de lo que dijo la gente, me sentía pretenciosa, porque como voy a decir yo, es así como que mucho que me mencionen como yo en un trabajo de investigación. Cuando me dijeron, tú tienes que elaborar un cuerpo teórico de conocimiento, entonces pensé también, ¿cómo es eso? Y le contaba la experiencia que viví. Realmente su trabajo fue de crecimiento. Yo cuando la veo actuando por allí como personal del pedagógico que es, digo, bueno, si algo le puedo dejar a mi institución, la que me formó y en la que he trabajado mucho tiempo, ha sido esos tutoriales que cuando van a hacer tutores o jurados, lo hacen de una manera consciente, clara, precisa, profunda, que es lo que se necesitaba. Entonces, el hecho de que ellos sepan que nosotros en la vida cotidiana a todo le damos sentido y le damos significado, y que lo que llamamos las leyes, los alemanes llaman eso, es lo que rige el hecho de que podamos conseguir doxa y convertir en epistemes, que la academia lo tome como su cuerpo teórico que se incorpora. Eso es un trabajo que no fue ni hecho por ella sola, ni hecho por mí sola, fue un trabajo casi que en equipo, pero del cual ella es la protagonista, y yo creo que ha sido la demostración de que nosotros aquí en el PIDE, uno llega y ve a los alumnos de segundas cortes se incorpora. Y uno dice, bueno, pero ¿será que yo puedo llegar a ser como el doctor Medeo? ¿Será que yo puedo ser como la doctora Garagosa, que pudo hacer una exposición sobre fenomenología tan profunda y completa? O lo haré como el doctor Barragán, que tan espontáneamente nos cautivó en 10 minutos. No puede también llegar a hacer eso. Sí, se toma mucho tiempo, luego que casi que toma la vida. Pero uno va cada día haciendo un poquito y un poquito para doctorarse, y como ustedes vinieron a eso, tienen que ir trabajando sin prisa, pero sin pausa, para lograr hacer lo que no mucha gente ha podido hacer aquí, que es obtener
no digamos el título del doctor, sino ser el doctor, que pueda asumir una postura doctoral cuando la sociedad lo amerite, lo necesite. Y como decía Foucault, pues, saber da placer, saber es útil, saber es pertinente, pero realmente yo siento que la experiencia mía como tutora fue maravilloso por la respuesta que obtuve de ella, pero como me dijo, fue un trabajo de diálogo. Si no ha habido diálogo, la filosofía sin diálogo, entonces es un monólogo, no hay reflexividad. No, la oportunidad la dio quizás de actitud democrática y de posición horizontal, estuve con ella, pero también su apertura a aprender, su agudeza y sobre todo le dije, vaya donde los autores, conózcanlo, porque ellos tienen mucho que dar. Ese es un legado tan grande que tenemos nosotros aquí, que el que no lee no llega a ninguna parte. Aquí hay que leer. El que lee no es que va a hacer lo que el autor le dijo ciegamente. Hay que ser crítico, hay que leer críticamente, pero si tú no lees, jamás te van a doctorar. Jean Baudrillard habló del simulacro. Y si uno cree que es doctor, pero no es así como triste. Yo siento que Ruth es una doctora. Y es el pibe, se formó en la 8ª cohorte, así como la doctora que está a mi lado, que también crece junto a nosotros. Nosotros hemos crecido con ella. Ella aprendió de ella, por ejemplo, que hay que ser trabajador, diligente, acucioso, que no hay que parar de leer. Y esa es una experiencia que hemos vivido cuando nos reunimos acá por teléfono. Y yo le digo, miren, la redacción académica, que es una de mis contribuciones hacia el pedagógico, lo que he podido contribuir, a mí me llega la gente y me dicen, mi trabajo me lo han devuelto. Y me dicen que está mal escrito. Entonces la gente dice, bueno, pero digo yo, ¿qué es lo que te dicen? Que no lo entienden, porque le faltan puntos y comas. Y me dicen, no se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende? Bueno, hay que ver qué coherencias no hay, qué debilidades hay. Yo sí sé que lo cultural es una de las más grandes debilidades que he encontrado en todas las cohortes. No hablo de la 12ª porque no lo conozco todavía, pero a casi todas las anteriores me tocan la puerta y me dicen que tienen un problema, que su trabajo está mal redactado y lo han devuelto N veces. Bueno, es una situación que tenemos que de una vez organizarnos y pensar qué vamos a hacer, porque es un plomo en el alma para el que lo vive. O sea, yo no lo viví porque desde chiquita aprendí a redactar bien. Es una cuestión de familia, que nosotros nos hablaban de que el lenguaje era vital para defendernos y que los códigos hay que manejarlos de acuerdo con las audiencias que tenemos. Estamos muy conscientes del asunto lingüístico, pero aprender a redactar, por ejemplo, no se hace de la noche a la mañana, es también un modo de vida. Y aprender a pensar ontológicamente, filosóficamente, tampoco se hace de la noche a la mañana, pero hay que algún día empezar. Algo se tiene, quizás no tenemos conciencia de todo lo que tenemos. A mí me gustaría que la doctora Rogeli, que ha vivido la experiencia con Ruth, pudiera complementar, si cree que faltó algo, ya en plan de ya ella es una doctora, pero ella vivió y está fresca la experiencia sobre la tutoría, porque lo que ella vivió puede ser de gran utilidad para ustedes que acaban de llegar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como ya la doctora Luisa conversó, realmente fue un acercamiento que tuve con la profesora Ruth. Pues no es fácil estar acá porque, bueno, por circunstancias, aquí estamos. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque nosotras pertenecimos a la 8ª corte del PIDE, fuimos compañeras de estudio
y que realmente fue bien interesante porque los inicios, lo que nosotros llamamos la reflexión preliminar, fíjese cómo el doctor Nereo, como en esos 4 momentos fundamentales de la investigación, cómo la doctora Ana nos invita a cómo nosotros podemos ver la fenomenología. De esa fenomenología se la vamos a trabajar para producir conocimiento académico en la investigación, pues incorporada con la hermenéutica. Y cómo el doctor Oscar nos invita a ver no solamente esos entes o el ser, como él muy bien lo planteó, sino que bueno, ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde de esta experiencia que vivimos en ese momento que estuvimos en esa 8ª corte y que ahora estamos para contar una experiencia? Ver la fenomenología y relacionarla con nuestra tesis doctoral es ir más allá. Es como la metacognición del asunto. Es la reflexión. No es cumplir un requisito meramente para ser doctores, sino que vamos a reflexionar. Así como esa pintura que nos invita el doctor Oscar, pues también vamos a ver entonces el objeto de estudio y vamos a reflexionarlo. Entonces compartí muy de cerca con Ruth, porque Ruth venía con un trabajo sobre el discurso pedagógico y algo, parece bien particular porque es profesora de filosofía, pero ella venía con su discurso pedagógico. ¿Por qué digo similitudes? Porque yo venía con un trabajo de neurociencia, también yo venía con un objeto de estudio con lo que era la programación neurolingüística, y bueno, y como estamos en familia, nombro al doctor Nereo, que fue el que me acompañó en esta tesis doctoral, en este proceso de construcción, pues también hubo una reflexión preliminar. Y en esa reflexión preliminar me di cuenta que lo más seguro que lo que estaba yo allí o lo que yo tenía era quizás una realidad dada, pero que estaba y que asumí, como lo asumió Ruth, una investigación cualitativa. Entonces tocaba reflexionar. Por eso el ente no se puede alejar del ser, como lo decía el doctor Oscar. Y bueno, ella trabajó con la filosofía, ¿sí? De la manera de verla, de que no es solamente recitar a unos filósofos, sino que cómo nos sirve Platón, Aristóteles, Sócrates a la educación, cómo nos sirve nuestro contexto y cómo podemos dar respuestas a las necesidades y a los problemas que tenemos. En mi caso fue de transformación curricular. Fue una experiencia maravillosa que vivimos juntas, ella con la doctora Luisa y de mi parte con el doctor Nereo, que me dijeron cosas interesantes. Debemos, al momento de nosotros iniciar un proceso de investigación y gracias a las intervenciones de los 3 doctores, me hace pensar entonces que no debemos hacer una investigación o ver la investigación limitada desde el método, desde la metodología. Entonces es hora de ver ese objeto de estudio desde esa ontología, desde esa reflexión del ser. ¿Cómo yo voy a ver la realidad para poder entonces producir conocimiento sobre esa base? Y sobre esto es el foro, ¿sí? Cómo la fenomenología relacionada con la producción del conocimiento académico. Fue una experiencia bien interesante con Ruth, en donde nosotros llegamos a la conclusión, conjuntamente de la mano con nuestros tutores, que el tutor y un tutor no es un director del trabajo de investigación o de la tesis doctoral. Un tutor es un acompañante, ¿sí? Y que también los jurados también forman parte de ese acompañante. Aquí tengo a la doctora Ana de Garagoso, que tuve pues la dicha de tenerla como miembro del jurado, y una de las cosas que ella siempre en este compartir decía: oye, los libros que compartimos realmente están allí en esa construcción. Entonces, no ver el libro solamente como un ente, es decir, tenemos que ir más allá. ¿Cómo nosotros podemos con la teoría producir ese conocimiento? Entonces la dialogicidad, como hablaba la doctora Luisa en ese proceso de acompañamiento de tutoría, que estoy segura que Ruth y yo lo vivimos y que nos disfrutamos las tesis doctoral, porque generalmente nos dicen: es estresante, o dejo familia, dejo trabajo porque estoy con la tesis doctoral. En el caso particular de nosotras, lo gozamos, realmente disfrutamos la tesis doctoral, porque no solamente era un simple requisito, sino que tenemos que darle aporte porque la sociedad nos lo está exigiendo. Entonces ese es el sentido de la oportunidad que en mi particular viví con el proceso de investigación cualitativa. Y reflexionamos. ¿Qué reflexionamos? Reflexionamos la fenomenología desde Osorio, ¿sí? Como esa actitud natural, y nosotros nos hacíamos la pregunta: ¿de qué se trata la postura doctoral? ¿De qué se trata tener entonces
que tu tesis doctoral sea distinta a los demás trabajos de investigación. Y nosotros construimos, porque estamos en la familia, que se trata de una idea poderosa. Realmente, ¿cuál es esa idea poderosa tenemos en nuestras tesis doctorales que la hace distinta a los trabajos de investigación a nivel de maestría? Entonces, por allí debemos ir reflexionando sobre esa idea poderosa en lo que tiene que ver con la tesis doctoral, ese sentido de la oportunidad, y que hoy, bueno, aquí no lo tenía planificado estar acá, pero bueno, es un momento crucial en cada una de nuestras vidas, porque postura doctoral no es simplemente recitar una serie de teóricos, pero que realmente nos falta vincularlo con la vida cotidiana. Bueno, entonces de esa postura doctoral se trata de comprender, de vivir en modo de pregunta. Todo doctor es vivir ese modo de pregunta. ¿Qué es ser doctor? Bueno, es servir a la humanidad, es servir a esos hermanitos menores. Y quiero culminar con esta frase para incorporar lo que decía Foucault de palabras de Ganes. El poder, decía Foucault, produce placer. Resulta que el poder y el saber se compenetran íntimamente. Es fácil extrapolar que también el saber produce placer. Y es lo que vivimos tanto Ruth como mi persona. Muchas gracias. Ok, ahora sí comienza el ciclo de preguntas y respuestas. Quiero agradecer entonces a la doctora María Teresa Herrera, a la doctora Valentina Salazar, a la doctora Luisa Mendoza y a la doctora Rogelina Castillo, porque tuve el honor de compartir su acto de grado. Muchísimas gracias. No, creo que se van a subir todos los por email, ¿no? Para el proceso de preguntas y respuestas, o lo hacemos desde aquí donde están. Ok, la primera pregunta. ¿Quiénes tienen interrogantes? Yo iba a decir, si no la levanta, la recuerdo yo que ya tenía una. Dígame. Bueno, buenos días. Realmente gracias a Dios por permitir esta hermosa mañana. Hermosa y valiosa mañana. Pienso que a nosotros la 12ª Corte del PIDE es un gran honor y motivo de celebración haber podido deleitarnos